Ok. ¿Y qué tiene que ver Isaías con estos tres propósitos principales del libro de Mormón? Que cuando se estaba escribiendo el libro de Mormón, todos estaban citando o escribían de la misma forma que escribe Isaías, con los mismos términos, con las mismas palabras clave, que si no entiendes a Isaías, no entiendes el libro de Mormón. Sí. Sin entender a Isaías, no se puede entender los tres propósitos del libro de Mormón para los lamanitas. Y es exactamente lo que dijiste, hija. Hay palabras claves que ocupa Isaías, que roba Nefi, que roba, ocupa Ujú, Jacob, que Enos, que Moroni, que Mormón. Todos esos profetas en el libro de Mormón usan las mismas palabras que usaron Isaías. Y si no entendemos entonces el sentido de esas palabras, no vamos a poder entrar ujú. en el tema bien. Ok, hemos hablado. Empezamos con Jesús, porque Jesús y sus palabras a los lamanitas es el punto culminante del libro de Mormón. Y yo diría que cada lamanita debe escudriñar capítulos 16, 20, 21 y 22 de Tercer Nefi y saberlo a memoria, porque eso es la bendición patriarcal, por decir, hablando generalmente a la manita hoy día. Pero hablamos de Jesús y él empezó y terminó su discurso el segundo día mandando a los lamanitas que escudriñaron el libro de Isaías. Leímos luego lo que dijo Mormón, y él terminó todo el libro de Mormón diciendo a los lamanitas que escudriñaron las palabras de Isaías, porque lo que se cumplieron y lo que cumplirán nos va a dar la guía. Ahora entramos en el primer profeta en el libro de Mormón, después de leí, pero el primer libro de Nefi. Nefi tiene una visión en capítulos 12 a 14 de primer Nefi. ¿Te acuerdas de lo que se trata esos capítulos? No es que su papá tuvo una visión, nos explica un poco de la visión de su padre y después dice Nefi que quiere ver lo que su padre vio, entonces fue a orar al padre para que viera su visión y después nos explica toda la visión. Ok, ¿y de qué se trata? Generalmente. Bueno, dice que vio el final desde el principio y que vio el árbol de la vida Ajá, y que vio el día, la segunda venida. ok. Vio lo que explica Nefi es el historial, y sí, tienes razón. Vio el, su pueblo específicamente Ujú. y qué va a pasar a su pueblo de Nefi, Destruido destruido por. los lemanitas. Imagínate. Y él tuvo esa visión antes o después de llegar a la tierra, esta tierra. Antes. Antes. Él todavía estaba en el Medio Oriente Ujú. y supo que su raza iba a ser destruida por. La de sus hermanos. Imagínate saber Sus eso. hermanos inicuos. Imagínate saber eso Ujú, desde el principio, que tu pueblo va a ser destruido. Y eso es antes de que heredes esa tierra donde Dios te va a llevar. ujú. Ok. um, Ve lo que va a pasar a su pueblo y luego ve la destrucción y luego ve lo que va a pasar a su raza de su papá, a la raza de su papá, los descendientes de su papá, hasta en esta tierra, hasta que lleguen los gentiles a conquistar. Y luego ve que va a haber una nación grande y poderosa entre los gentiles Ujú. en esta tierra. Pero otra vez vimos ahorita el convenio, que es uno de los convenios que Dios ha hecho sin condiciones a los lamanitas, que van Que a, heredar esta tierra. lo pueden hacer mientras los gentiles están en control. No. No creo, Ujú. no creo. Entonces, Nefi estaba por explicar cómo los lamanitas van a ser salvos temporalmente en estos los últimos días y obtener su herencia física. Eh, Otra cosa que pasa a menudo en las clases de la escuela dominical es que
damos énfasis a cuál, lo temporal o lo espiritual. Lo espiritual, Entonces, todo en el libro de Mormón, según la mayoría de los maestros de la escuela dominical, es un cumplimiento espiritual, espiritual y no temporal, temporal. Pero cuando Jesús dice que los lamanitas van a heredar esta tierra, ¿es una bendición o un convenio espiritual o temporal? temporal, Temporal. Cuando dice que van a ser um, salvos de la destrucción de Babilonia, ¿estamos hablando de una bendición espiritual o temporal? temporal, Temporal. Y cuando dice José Smith que creemos en el recogimiento literal de la casa de Israel, ¿estamos hablando de una bendición espiritual o temporal? temporal. Temporal. Entonces, Nefi estaba a punto de explicar a los lamanitas cómo van a ser salvos temporalmente Ujú. de la destrucción de Babilonia. ¿Y qué le pasa? ¿Qué le dice el angelito? Ay no, ya ese trabajo, ese papel ya se le dio a otros profetas, tú cállate. Así es. Imagínate ser tan bueno que pudieras ver el fin desde el principio desde el fin hasta el fin Y no poder decir nada. y no poder decir nada. Ahora, te pregunto, ¿tú crees que Nefi en verdad cayó la boca? No, No. Pero mi punto es eso. Dice Nefi, y cuando llegue el día en que la ira de Dios se derrama sobre la madre de las rameras, entonces, en ese día, empezará la obra del Padre, preparando la vía para el cumplimiento de sus convenios que Él ha hecho con su pueblo, que es de la casa de Israel. El día, la ira, la madre de las rameras, la obra, el convenio y su pueblo, todas esas definiciones vienen de Isaías. de ahorita solo sabemos uno, que es su pueblo, que está Así, hablando de los lamanitas. sí. Nefi ve el futuro de su pueblo. El ángel está a punto de revelar el secreto de cómo los lamanitas serán salvos en los últimos días, pero las que verás en adelante, No escribirás. porque el Señor Dios ha ordenado que las escriba el apóstol del Cordero de Dios, hablando de... Juan el revelador. Okay. Y él ha habido también otros a quienes el Señor ha mostrado todas las cosas y las han escrito. ¿Quiénes son estos? Isaías. ¿Cómo sabes? Porque Isaías dice que vio el principio desde el fin, o el fin desde el principio, y que, y bueno, eso es el libro de Isaías que lo escribió. ¿Y qué dice aquí? ¿El 10? Ajá, estoy en Isaías 46, versículo 10. ¿Qué dice? Y anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ok. Entonces, Isaías vio, El principio, el fin desde el principio. así es. Ahora, Nefi fue prohibido explicar a la manita cómo van a ser salvos temporalmente en los últimos días. Y sí, lo temporal llega a la salvación espiritual, pero específicamente la herencia de esta tierra, la construcción de la nueva Jerusalén, todas esas son cosas temporales que tienen que hacer los lamanitas. Y vendrán bendiciones espirituales encima de eso después. Pero si Nefi tiene el libro de Isaías, que sabemos que lo tiene en las planchas de bronce, y si Dios le ha prohibido a él decirlo, pero el angelito le dice, oyes, pero hay otros que lo hayan escrito, ¿tú crees que le es prohibido a Nefi
decirnos la misma historia, sino citando a Isaías. ¿no? No. Y eso se encuentra en 1 Nefi 14, 25 y 26, lo que ahorita leímos en Isaías 46 días. Ok, ¿quiénes son los otros que han visto y escrito todas las cosas que el Señor ha mostrado? Ya lo leímos, Isaías. Y sí, están escritas ya. ¿Creen que en verdad Nefi cayó su boca sin explicar a los lamanitas? No. No. ¿Cómo se salvarán en los últimos días? ¿Y qué describe Nefi entre capítulos 14 al final de primer Nefi con capítulo 22? ¿No son esos los capítulos que cita a Isaías? No, eso está en segundo de Nefi. Ah, bueno. Primer Nefi Pero 14. lo que, y no quiero ir allá, pero lo que quiero decir es que Nefi dejó de hablar en 14. Ujú. Y luego en capítulo 22, él otra vez levanta este rollo de la misma cosa, pero en medio, ¿qué hay? ¿Te acuerdas? No. Ok. Lo que yo voy a decirte, hija, es que Nefi nunca dejó de dar el mismo discurso. Capítulos 12 hasta 22 de primer Nefi Ujú. es la continuación del mismo discurso. Pero Nefi tuvo que parar en 14. Entonces, él hace el relato de qué, empezando en capítulo 15, 16, 17. No sé. ¿Está hablando de otra persona? ¿No? Él está usando, ¿cómo lo hace Nefi? Él ocupa qué. ¿Cómo? Ya lo habías dicho al principio de esto. ¿Qué es lo que hacen los profetas? ¿Cómo? ¿Citan a otra Habíamos persona? dicho que Isaías, y tú lo dijiste ya, las cosas que se han cumplido y las cosas que van a cumplirse. Ujú. ¿Distinguen en versículos, este es lo del pasado y esto es lo del futuro, No. o están sobre Están en lo mismo. en lo mismo? ¿Y cómo lo hace? Con, Pues, ah, palabras clave. ok, y tú dijiste, la historia se, Repite. la historia se repite. Entonces, lo que pasó en el pasado va a pasar en el Futuro. Entonces relata el pasado que explica cómo serán salvos los lamanitas en el futuro. exacto. Y la palabra en inglés, en español es patrón. Ujú. En inglés es pattern. Ujú. Otra vez lo han traducido en mi opinión, menos de lo que dice en Doctrina y Convenios, y les daré un, una norma, es lo que han traducido en Ah, español, pero en inglés dice pattern, patrón. ujú. Les he dado un patrón en todas las cosas para que puedan entender lo que está haciendo Satanás en el mundo, es lo que dice en la Doctrina y Convenios. Mis palabras, no estoy traduciéndolo palabra por palabra, pero Ujú. es lo que ha dicho. Pero la palabra, como lo han traducido en español, es norma en lugar de patrón. Ujú. Pero lo que Nefi da es el patrón de cómo su familia fue salvo Ujú. temporal o espiritualmente. Temporalmente. ¿De qué? De la destrucción de Babilonia. Exacto. Y esa es la parte que dice él. Entonces, mira lo que dicen los hermanos. Am, estoy en primer Nefi 17, versículos 20 y 21. ¿Qué dice? Bueno, Lo puedes leer ahí. tú te pareces a nuestro padre, mm, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón. Sí, nos ha sacado de la tierra de Jerusalén y hemos ¿Ok? andado, Entonces, ¿qué hizo Leí para salvar a su familia temporalmente? lo sacó ¿De? de Jerusalén por Y un éxodo Jerusalén iba a ser ¿qué? destruido. Por, Babilonia, y Babilonia era ¿qué? un imperio. Un imperio mundial, ¿ok? ¿Sigue?
y hemos andado errantes por el desierto estos muchos años. ¿Cuántas veces hemos visto este patrón en la historia en todas las escrituras? Varios. Varios. Sí, varias veces la gente ha tenido que andar errantes. ¿Cuándo nació Israel como nación? ¿Y cómo lo nacieron? ¿Saliendo de qué país? Egipto. Ujú. ¿Y qué hicieron? Andaron errantes por el desierto por muchos Ok, años. cuando la iglesia en los últimos días fue fundado por José Smith y el gobierno americano quiso aniquilar a los mormones, ¿qué tuvieron que hacer? Andar errantes por el desierto. Y venir a México, ¿no? México, porque Utah en aquel era parte de, Estados Unidos. no, Utah Ah, era perdón, parte era de parte México. de México. Así es. Ok, entonces, ¿sigues? Y nuestras mujeres han trabajado, aún estando embarazadas, y han dado a luz en el desierto, y han padecido todo menos la muerte. Y habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén. Eso es lo que dice Lamán y Lemuel. Habrá sido mejor que hubiéramos quedado en Jerusalén a morir que escapar a este desierto contigo y nuestro padre loco. Ujú. ¿Qué? Síguele. Que haber pasado por estas aflicciones. He aquí, hemos padecido en el desierto estos muchos años, y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones. ¿Qué? Disfrutar de nuestras posesiones. Durante este tiempo hubiéramos ¿qué? Podido disfrutar de nuestras posesiones. O sea, son, ¿qué es la palabra? Materialistas. Materialistas. Estaban enojados porque su papá tenía dinero y Ujú. hubieran podido disfrutar del dinero que tenían, Cuando pero su papá muriera, pero ya ¿y no qué tuvo necesita que dejarle ahí en ese éxodo? todo Todos sus bienes y materiales. su herencia. Estamos viendo el patrón de cómo se salvarán los lamanitas en los últimos días. Ujú. ¿Ok? Tener que dejar todo atrás. Ok. ¿Y luego qué dice? Y de la tierra de nuestra herencia, sí, y hubiéramos podido ser dichosos. Hubiéramos sido dichosos. Ahora, interesante. Vamos a seguirle. Interesante. Me gusta mucho este próximo versículo. ¿Qué dice? Y sabemos que el pueblo que se halla en la tierra de Jerusalén era justo, ¿Era qué? justo. Y según Lamán y Lemuel, ¿qué creen? Guardaban los estatutos y juicios del Señor. Estatutos y Estatutos. juicios del Señor. ¿Era un pueblo que iba a la iglesia y que iba al templo? Sí, Y por eso Lamán y Lemuel creen que son, buenos que eran, ah, que era justo. eran justos. Ese pueblo no dejó de ir al templo, no dejó de ir a la sinagoga, pero merecían la destrucción De Babilonia. de Babilonia. Muchas veces pensamos que el Nicol, ese borracho en la calle que no es miembro de la iglesia y nunca ha tomado sobre sí el convenio, pero Dios está hablando de quiénes. Los que van al templo y los que van a la iglesia. Ajá, y ellos se creen que son, Justos. ¿ok? Sigue. Así como todos sus mandamientos según la ley de Moisés. Otra vez, es un pueblo que va al templo, va a la iglesia y piensa que está guardando los mandamientos de Ujú. Moisés. Por tanto, sabemos, bueno, si están siguiendo los mandamientos de Moisés, no intentarían matar a Leí. Así es, muy buen punto. Sabemos que es un pueblo justo y nuestro Padre lo ha juzgado y nos ha sacado porque escuchamos sus palabras. Sí, y nuestro hermano es semejante a él. Y con esta clase de palabras mis hermanos murmuraban y se quejaban de nosotros. Ok. Luego, después de explicar el éxodo de su familia, Nefi sí cita Isaías, pero solo en capítulos 20 y 21 del primer Nefi. Ujú, Y él está citando, si no me equivoco, capítulos 48 y 49 de Isaías. ujú. Y no quiero entrar en eso ahorita porque no es la clase de hoy,
pero ¿qué crees por haber escudriñado Isaías conmigo? ¿Qué crees que será el tema en 48 y 49 de Isaías? Un éxodo, Un éxodo guiado por... un profeta. Y luego llega a 22. ¿Quién entiende este mensaje de Isaías? Por lo tanto, protegerá a los justos. Eso es 1 Nefi 22, Ujú. versículo 17. Ahora, Nefi, después de explicar su éxodo, después de citar ah, versículos en Isaías 48 y 49, si no me equivoco, que hablan del éxodo del pueblo, otra vez por un profeta en los últimos días, dice, Nefi entra y habla en sus propias palabras. Y en versículo, creo que 7, 8, primeramente dice, hablando de los lamanitas, hablando de los gentiles, que va a haber una nación poderosa entre los gentiles. um, y, y dice luego cómo van a ser salvos una vez más los lamanitas, pero ocupa las palabras de Isaías y dice, por lo tanto, protegerá a los justos por su poder, aun cuando tuviese que venir la plenitud de su ira, y serán preservados los justos, aun hasta la destrucción de sus enemigos por fuego. Por tanto, los justos no tienen por qué temer, porque así dice el profeta Isaías, se salvarán aun como si fuese por fuego. Si no entiendes a Isaías, no entiendes las palabras claves de Isaías, no hay manera de entender ese versículo. Ok, habíamos hablado de eso. ¿Cuándo fue el ministerio de Isaías? Pues 700 años antes de Cristo. ¿Cuándo fue, cuándo fue conquistado el país de Israel por Asiria? 721 años antes de Jesucristo. ¿Cuándo fue conquistado Judá por Babilonia? 600. ¿Y quién salió quién salió aquí? ¿Quién Aquí, fue preservado aquí? leí. Bueno, no sabemos qué fue Leí específicamente, pero Su, supongamos que eran sus antecedentes, ujú. porque otra vez, déjame ir allá. Bueno, no que se fueron, que dijeron que 600 años después de que salieran de la tierra Sí. de Jerusalén, que sería que Cristo viniera. Ujú. Entonces, no serían. Aquí dice el profeta Elías, él está quejando, eso es Pablo, hablando de Elías, y Elías dice al Señor, Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Entonces, lo que está intentando hacer Elías es convencer a Dios a destruir a su propio pueblo. Y luego Pablo dice, ¿y qué le contestó la voz divina? O sea, ¿qué es lo que Dios le dijo? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no han arrodillado a Baal. Sí, el país en sí de Israel fue destruido, llevado cautivo, Ujú. pero 7,000 hombres y sus familias se escaparon. Y si vemos aquí el punto B, nos va a decir que busquemos en Reyes, primero de Reyes 19, 18. Y ahí nos explica que se salvaron por medio de Éxodo. varios hombres, y 7,000 hombres y sus familias. Y esos eran de los tribus de Efraín, Manasés y Simeón, si no me equivoco. Pero punto de que Efraín y Manasés eran dos de los 3 o 4 que llegaron. Tengo que suponer que de esos que se fueron salvos, ¿y dónde fueron? Salieron del país de Israel, ¿y dónde fueron? Al Ah, país de Judá. Judá. ¿Tienes eso en mente o lo saco otra vez? ¿Qué? A ver. Ancient
Sí, ya me acuerdo. Ok, eso es hoy día, no quiero eso. No hay Am, imágenes. aquí, mira este. Pues algo que... Ahí está. Ok, ese es el país de, Judá, y ahí está Benjamín. Benjamín. Y estos dos se hicieron lo que es el país de Judá en Ujú, aquel. Y todo lo que estaba arriba de eso era el país de los 10 tribus. ujú, Y estos fueron guiados básicamente por Efraín, pero Efraín y Manasés. Pero estos vinieron aquí a Jerusalén en esta época aquí. ujú, ¿De acuerdo? 7,000 hombres fueron, aquí está el patrón, fueron rescatados de la destrucción de Asiria, un imperio, ujú. en un Éxodo, éxodo. Y llegan al país de, Judá. ¿ok? Y luego, 150 años después, Judá está por ser destruido por la misma cosa. Los miembros de la iglesia que van al templo y van a la iglesia, que la aman y Lemuel dicen que son justos y que obedecen todos los mandamientos, ¿qué están haciendo? Tienen dos pecados principales Son materialistas y matan a y los matan profetas. a los profetas. Entonces derraman sangre y son materialistas. Y por eso Dios una vez más saca a quién? Al, bueno, los por Éxodo saca algunas familias. ¿Cuáles? Específicamente. Ley, Leí y ah, e Israel, Ishmael. Ishmael. Bueno. ¿Ok? ¿Quién más? Los de la Torre de Babel, ¿verdad? No, 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 no. Eso fue antes, sí. Antes. Eso estaría aquí arriba en otra parte, Ok. otro renglón. Sí, esos son los jaraditas. Pero ¿quién más? Pero sí, muy bien. Otra vez un éxodo rescató a un pueblo de Dios. Pero, ¿quién Zora, más salió en esta época? Zora, No, no, no. ¿Quién más? ¿Quién fue el rey de Judá en aquel? David, no. ¿Qué dice en el primer libro de, ve al primer, ta, ta, ta. Sí, aquí está, versículo 4. Ya. Primer Nefi, capítulo 1, versículo 4. Mm, Ahí está. Pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, Ajá, el reinado de Sedequías. ¿Y quién fue Sedequías? sepa, ¿Cómo que sepa? Aquí lo tengo. Este país ha sido llevado por cautivo por quién? Babilonia, No. ¿Quién conquistó primero, hija? egipcio, no, ¿Quién conquistó primero? ¿Quién fue quien conquistado primero? Asiria, Ok, Asiria conquistó a quién? a Israel, A Israel. Israel es todo eso, todo eso arriba, ¿ok? Y escaparon a Judá, a Judá, Jerusalén. aquí abajo, ¿ok? Entonces, en el tiempo de él, dice, pues sucedió que al comenzar el primer año del reinado de Sedequías, rey de, Judá, entonces, ¿de cuál país es él el rey? Judá, Judá. ¿Quién más se escapó por un éxodo de Judá, de Jerusalén? De que sepamos en el libro de Mormón. ¿Quién más? Leí Ismael. ¿Quién más? ¿habían otros profetas? Habían, bueno, primeramente, hablando de Sedequías, ¿quién es Sedequías? Él es el rey De de Judá, Judá. ¿Y él viene del linaje de quién? Es supongo que de importante eso. Judá, ¿Vale? supongo que de Judá, De Judá. ¿Y quién fue el primer rey en Judá? Bueno, el primer es el segundo rey, David, David. Y David recibió un, un convenio con o sin condiciones sin condiciones, de que de su linaje vendría
vendrían los reyes de Israel. Ujú. Y Sedequías es el rey en aquel. Entonces, Jesucristo era, por eso cuando empieza en el Nuevo Testamento, todos los escritores empiezan dando la genealogía de Jesucristo y de María. Ujú. Todos Jesús, algunos María. ¿Por qué? Quieren comprobar que Jesús en verdad es ¿De David? de David, de linaje real Ujú. de David María era del linaje real. también. Y pero eso es Jesús. En el tiempo de Sedequías, aquí en Judá, ¿quién más escapó y vino a las Américas en un éxodo? Con Nefi No, no vinieron con ellos. vinieron después. Vinieron separados. ¿Fueron los que encontraron muertos? Los que encontraron, fue en ese tiempo, en el libro de Mosía, ¿te acuerdas que Noé escapó? No, Noé, perdón, Senif salió de entre los nefitas y regresó a la tierra de Nefi, que en aquel era el país de los lamanitas, y él quiere después de ser subyugados regresar a Saraemla, pero no se acuerda cómo llegar, entonces manda a unos hombres 40 días al norte, Sí, encuentran. un gente, y eso es cuando encuentran a los, ¿cómo se llaman? Los jaraditas o Ujú. el resto Ajá. de los jaraditas, pero también cuando se huye, bueno, perdón, estoy en el tiempo equivocado, cuando el rey Benjamín estaba en la tierra de Nefi Ujú. y estaban siendo conquistados por los lamanitas, él huye y se va a cuál ciudad. Llega a ser el capital de los nefitas, ¿Saremi? Saraemla. Ahora, ¿había un pueblo viviendo en Saraemla cuando llegó? Sí. Sí. ¿Y cómo los conquistó? ¿Por la espada? No. ¿Cómo? Por el libro de. Por la Biblia. No, simplemente entraron y no nos dice, pero otra vez tu papá va a suponer, si tú has tenido clases de historia en México, Sí. ¿cómo conquista o cómo llega a mezclarse un pueblo errante Casamiento. con un pueblo sedentario? Casamiento. Casamiento. ¿Y quiénes? Linaje real con linaje real. Mi hija, Princesa. la princesa se casa con tu hijo, el príncipe, Ujú. y nos juntamos. Tengo que suponer que fue de esta manera, Ujú. porque Benjamín estaba escapando de la guerra, no era un hombre sangriento, Ujú. y llega él y su papá, llegan allí y hacen un trato. Pero ¿quién está allí en Saremla? ¿La gente de quién? No Uno sé. de los hijitos de Sedequías. Ujú, ujú. ¿Te acuerdas? No. No me acuerdo quién era específicamente. Ok, vamos a ver. ¿Qué capítulo? Ah, Omni 15 dice, he aquí, sucedió que Mosía descubrió que la gente de Saraemla había salido de Jerusalén en la época de Sedequías, rey de Judá, y fue llevado cautivo a Babilonia. Y viajaron por el desierto, otra vez un éxodo, y la mano de Dios, del Señor, los condujo y a través de las grandes aguas a la tierra donde Mosía los encontró. Y allí habían morado desde aquel entonces. Y en la época de Mosía lo descubrió, había llegado a ser numerosos en extremo. No obstante, había tenido muchas guerras y graves contenciones. De cuando en cuando habían caído por la espada y su idioma se había corrompido y no habían llevado anales consigo y negaban la existencia del Creador. Ni Mosía ni su pueblo podría entenderlos. Pero aconteció que Mosía hizo que se les enseñara su idioma, y sucedió de que después de haber sido instruidos en el idioma de Mosía, Sarem le dio una genealogía de sus padres según su memoria,
Y está escrito, mas no en estas planchas. Y aconteció que el pueblo de Zarena y el de Mosía se unieron, y Mosía fue nombrado para ser su rey. Y aconteció en los días de Mosía, se le trajo una piedra grande con grabados, y él interpretó los grabados por un don y el poder de Dios. Y eso es cuando hablan de los... Pero lo que sucedió es que uno de los hijos del rey Sedequías, que es del linaje real, viene a las Américas Ujú, y se mezclan con los que llamamos nefitas. ujú, Entonces es el único lugar en toda la tierra donde tenemos linaje real de Judá mezclado con el linaje del sacerdocio que es de José, Efraín y Manasés. ujú. El único lugar en todo el mundo donde esos dos fueron preservados. No solamente el sacerdocio por Leí e Ismael, sino también el linaje davídico es aquí. Y hoy día se encuentra entre los lamanitas, y la mayoría de los lamanitas ni piensan y entienden la razón por la cual tienen tantas bendiciones. Pero Mm, yo digo que son esas dos razones, sacerdocio y linaje de David. ujú. Entraremos en eso en otra clase. Ya hemos ido más allá. ¿Cuándo visitó Jesús Cristo a los lamanitas? En ese año. Otra vez, solo para comprobar que no se cumplieron las palabras de Isaías cuando regresaron los judíos de Babilonia. Ok. ¿Qué dijo Jesucristo sobre los tres propósitos principales del libro de Mormón a los lamanitas de hoy? Otra vez, si yo fuera un lamanita, iría a escudriñar tercer Nefi 16, 20, 21 y 22. Según Jesucristo, ¿cuál es el papel importantísimo del lamanita de hoy? He aquí, estableceré a... Este pueblo, en esta tierra, para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob. Ok, pregunto, ¿es eso un convenio con o sin condiciones? Sí. Sin condiciones. Estableceré este pueblo, los lamanitas, en esta tierra, las Américas, para el cumplimiento del convenio que hice con Jacob. Y uno de los tres propósitos del libro de Mormón a los lamanitas es de darles a entender los convenios que Dios ha hecho con ellos. Y será una... Nueva Jerusalén. Entonces, en esta tierra, los lamanitas tienen que construir, La Nueva Jerusalén. y los poderes del cielo estarán entre, Este pueblo. y yo mismo, Jesucristo, estaré en medio de vosotros. Ahora, pregunto, dice allí que Jesucristo va a llegar con su vara mágica y va a construir él la ciudad de la Nueva Jerusalén. No. ¿Cómo se construye? Será que construida por los lamanitas. Un papel medio importante. Un poco. Eso fue tercer Nefi 20, 22. Y ayudarán los Los gentiles. gentiles arrepentidos a mi pueblo, el remanente de Jacob, o sea, los lamanitas. Y también a cuantos de la casa de Israel vengan, eso sería el resto, a fin de que construyan una ciudad que será llamado la Nueva Jerusalén. Y entonces, después de construir la Nueva Jerusalén, ayudarán a mi pueblo que esté disperso sobre toda la faz de la tierra, para que sean recogidos, dice congregados, pero recogidos es la palabra en inglés, en la Nueva Jerusalén. ¿Ves aquí el papel de tres grupos separados? El gentil que se arrepiente puede hacer ¿qué? Ser Con- congregado o recogido. no. Perdón, perdón. El gentil que se arrepienta puede estar entre ¿quiénes? Los de su pueblo, los lamanitas. Puede estar entre ellos y ayudarlos a los lamanitas a hacer ¿qué? Construir la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén va a ser el lugar donde se recoge el resto
del mundo, de la casa de de la Israel. casa de Israel. ¿Quiénes específicamente van a llegar? Todos. No, Porque la casa de Israel no no. es lo mismo. Piensa en el tiempo. Yo sé que estamos brincando muy adelante de la clase aquí. Hemos salido 2 o 3 veces. Pero el, la Nueva Jerusalén, ya pregunté eso, ¿puede ser construida la Nueva Jerusalén por los lamanitas en esta tierra mientras los gentiles tienen control? No. No. Entonces, ¿qué tiene que pasar primero? Ok. Tienen que ser borrados los Ajá. gentiles. Va a ser una guerra. Ujú. Entonces, y podríamos entrar, yo sé que tú sabes la respuesta. ¿Quién va a destruir a Babilonia la Grande, la madre de las rameras? El rey de Asiria. Y eso según Isaías, debía de Ujú. haber dicho eso. Okay. Entonces, el rey de Asiria conquista a Babilonia, el imperio de Babilonia, en estos los últimos días, hablando literalmente. Ok, ¿qué va a suceder en todo el mundo cuando sucede eso? Va a ser ¿Pura un... paz? No, una guerra mundial. Una guerra mundial. Va a haber guerra por todas partes. ¿Quiénes van a estar llegando a la Nueva Jerusalén? Los que no levantan la espada Así contra su es. hermano. ¿Y dónde dice eso? Isaías. No. Doctrina y Convenios Bueno, también 45. Isaías. Doctrina y Convenios 45. Busca ahí. No debo estar leyéndolo ahí. Tengo que estar buscando las cosas aquí para que mis amigos puedan seguir con nosotros. Busca en Aquí está. ¿Qué versículo? 45. No tengo los versículos. Bueno, es muy largo, entonces no creo que lo... 66. Ok, vamos a sección 45. Versículo 66. Sí, empieza con 66, por favor, hija. Y se llamará la Nueva Jerusalén, una tierra de paz, una ciudad de ¿Una tierra de qué? paz, una ciudad de refugio. ¿Qué es lo que Dios nos promete siempre si somos obedientes? Paz y refugio. Ok, y paz en hebreo quiere decir qué? No sé. Sin guerra. Ujú. Entonces, el único lugar en todo el mundo donde va a haber paz, o sea, sin guerra, va a estar aquí en la Nueva Jerusalén. Ujú. Ok, sígale. Una ciudad de refugio, un lugar de seguridad para los santos del Dios Altísimo. Ujú. Y la gloria del Señor estará ahí, y el terror del Señor también estará ahí, de tal manera que los inicuos que no llegarán, de tal manera que los inicuos no llegarán a ella, y se llamará Sión. Y acontecerá entre los inicuos que todo hombre que no tome la espada contra su prójimo, tendrá que huir a Sión para hallar seguridad. Ok, otra vez, ese es otro tema para otro día, pero para que sepamos, primero tiene que ser construido la Nueva Jerusalén. Ujú. ¿Por quiénes? Por los lamanitas, Y por los pocos gentiles que son, que se arrepientan. se arrepienten. Y no vamos a entrar en de lo que tienen que arrepentirse, Ujú. veremos eso otro día. Ok, estos van a construir la Nueva Jerusalén. Y luego, ¿quiénes van a llegar? El mundo que no quiere levantar la espada. Que no quieren estar involucrados en esas guerras que está pasando por todo el mundo. Ok, muy bien. Ok, ¿dónde hemos visto ese patrón antes? Y aquí vamos a parar y entrar en eso luego. Pero patrones, patrones, patrones. Dejo la clase de hoy con ese pensamiento. ¿Qué patrón hemos visto? ¿Qué ha dicho Nefi? ¿Cómo van a ser rescatados o salvos los lamanitas? Por un éxodo. Un éxodo en los últimos días. Y pararé esto ahorita y entraremos otra vez cuando regresamos, hija. ¿De acuerdo? Bueno. En esos patrones.